Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Le he dado ya gracias a Dios por permitirme el privilegio de un bendito día más para poder ser un instrumento con todo temor y temblor delante de mi Señor y delante de mi Rey Jesucristo, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que nos ha puesto para dar un pan de vida, para dar un pan de verdad. Así que yo me pongo a sus pies al servicio de Cristo Jesús y de Dios para continuar con esta enseñanza de Santiago, la epístola de Santiago capítulo 3. Nos quedamos a mitad del 17, ya no lo terminé de explicar ayer en la enseñanza número 9. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano, y como siempre, hermana, pueblo de Dios, le pido siempre que la bendita palabra la tenga en sus manos y estemos como una antorcha atentos que alumbra en lugar oscuro y en estos principios de dolores de parto que están horrorosos y que son señales de que nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta. Así que ayer veíamos el fruto, bendito hermano y bendita hermana, de la sabiduría terrenal, de la imagen del terrenal, los celos amargos que hay aquí, a donde hay celos y contención, donde se contiende, que vimos en el versículo número 16, toda obra perversa. Ahora, estamos viendo el fruto de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Ya explicamos ayer que es pura, pacífica, amable, benigna. Ahí nos quedamos. Benigna, en el versículo 17. Benigna viene de bueno, de buena obra. Y siempre una cita bíblica que nos muestra a Dios y nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Jesús le decían, Maestro bueno, Él dijo, no me llames bueno, solamente uno bueno hay, dándole gloria a su Padre, porque Jesús, cuando hacía todas las obras de vida, de sanidad, que son buenas obras, Él dijo que su Padre las hacía por medio de Él. De igual manera, este es un fruto de Dios. Todo lo que vamos a ver es un fruto de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no hay mejor obra de bondad que dar la vida por los pecadores, que dar la vida por los injustos, por los que vienen manchados del mundo. Y recuerde que para poder dar mi vida y poder sacrificar absolutamente todo el ego, toda mi carne, toda la vana manera de vivir que recibí de mis padres y separarme para poder ser un instrumento de luz, para poder dar mi vida los 365 días del año durante 8 o 9 horas diarias y si es posible todos los días a toda hora, se necesita tener a Dios. Es imposible, imposible. La muerte, tomar mi cruz, dar mi vida por los injustos, por los que nos escupen, por los que nos blasfeman, por los que se burlan y por los poquitos que creen y llegan a una estatura espiritual. Esa es la bondad, esos son los buenos frutos, eso proviene de Dios. Dice, mire, benigna, llena de misericordia. Yo le explicaba y otra vez me toca en este versículo explicar nuevamente la palabra misericordia, que viene de miseria, y que pues Dios, cuando estamos muertos, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en Egipto, en esclavitud, asolados, bajo el poder del maligno, pues Dios ve la miseria en que estamos, porque las riquezas son espirituales, las riquezas provienen de Dios y de su Hijo Jesús. Satanás vino a robar, es un ladrón,
nos vino a quitar la presencia de Dios y todas las riquezas? Entonces, así como cuando una persona no tiene dinero, no tiene casa, vive en la calle, es un mendigo, está en miseria, es pobre. Así estábamos nosotros espiritualmente. Ahora bien, dentro de un ser humano, ese fruto es de Dios, no es mío, no es del siervo. Por eso dice la palabra que ese sentir que hubo en Cristo esté también en nosotros, ese sentir, como lo dice en Filipenses. Pero para poder tener ese sentir, claro que ya hemos visto lo que Dios manda, el pacto, para poder llegar a tener esta estatura y este fruto. Porque si yo ya fui perdonado, si tengo la palabra de Dios en mi corazón, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, si tengo una vestimenta pura, sin mancha, si tengo la presencia de Dios y de Cristo en mi vida, tengo luz, entonces veo al mundo, veo a todos los que están en el mundo y el fruto y el sentir es de Dios de correr, a ayudarles, a compartirles, como Jesús vino y dijo, yo vengo con ustedes a serles compartícipes o herederos, porque soy rico y ustedes no tienen nada. Y les vengo a invitar a mis riquezas, porque veo que están en miseria. De igual manera, como dijo Pedro alguna ocasión, cuando se le pedía oro y plata, él dijo, no, yo no tengo las riquezas del diablo, yo tengo las verdaderas riquezas, levántate y camina. Y esas son las riquezas, el poder resucitar de los muertos hoy, el que Dios me levante y pueda caminar el camino de Cristo Jesús. Entonces, ahí vamos viendo las riquezas y la misericordia, como yo le decía en la enseñanza de ayer y en la de antier. A mí en estos tiempos de principios de dolores de parto, que estoy viendo la mano de Dios proféticamente de terremotos, de tornados, de torbellinos, de devastaciones por el agua, de todas las catástrofes, que son principios de dolores de parto y que están en la Biblia, y estoy viendo a la gente morir en un ay. Pues como le decía, hermano, la misericordia en el lugar donde usted esté, aunque no haya pasado todavía esto, pero aunque no esté pasando terremotos, hay hambres, hay pues de ver cómo están los niños, cómo está la juventud. Debemos de tener ese sentir y ir. Ese es el fruto de Dios. Y estar llevando las riquezas, porque tenemos la canasta llena para poder repartir, para poder dar, como aquellos discípulos en la multiplicación del pan y de los peces, que las cestas estaban llenas, representando a los discípulos. Entonces, ese es el fruto, ese es el varón, este es el camino, esta es la verdad, misericordia y de buenos frutos. No hay mejor fruto que el de Dios. Amor, paz, mansedumbre, templanza, piedad, que es el fruto que viene en Gálatas 5:22. El fruto es dar mi vida para que otro venga a comer del árbol que Dios hizo crecer, de un fruto bueno y que en todo momento esté dando un fruto que me lleve a la vida eterna. Que toda la gente que se acerque, no se acerque a un árbol seco, un árbol que tenga nada más un higo o dos higos, sino que en todo momento esté y en todo el año esté a la orilla del río, lleno de fruto, y que la gente se vaya satisfecha,
que las ovejitas estén apacentadas. Buenos frutos. También, hermano y hermana, la sabiduría del alto es sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el fruto. Incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía, hermano, incertidumbre, son que verdaderamente la sabiduría de lo alto actúa transparente, no actúa delante de los hombres para ser visto como los fariseos, que eran hipócritas y que ellos en las congregaciones, en las sinagogas, únicamente guardaban el Shabbat y diezmaban hasta la mente y el comino, pero para ser vistos por los hombres y no por Dios, porque cuando no los veían, eran pecadores, eran desleales. Así que la sabiduría de lo alto, no me importa que no haya nadie, no me importa que me haya quedado solo en tiempos de apostasía, no me importa que ya no haya hermanos o hermanas y esté yo solo, como dice en el profeta, Señor, aunque la vaca no dé leche, aunque la higuera no esté, yo con todo, Señor, seré transparente a ti. Entonces, la sabiduría de lo alto teme, sabe que en todo momento Dios nos está viendo, que hay una nube de testigos que nos está observando en cada acto, en cada pensamiento, y que no trabajamos para ser vistos por los hombres, para que nos alaben los hombres, porque esa es hipocresía. Así que la sabiduría de lo alto no tiene ese fruto. Dice también en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, muy importante porque la presencia de Dios, el agua de Dios, lo que nos trajo Cristo Jesús, debe de dar un fruto. Como dice la palabra, no es por obras. La ley no es para hacerla a mi carne, porque la carne es débil. El fruto del Espíritu Santo, el fruto de este nuevo pacto, es la perfección, es la justicia. Para eso se nos dejó la presencia de Dios. Para eso profetizó Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es otro fruto de poder discernir a algún hermano o alguna hermana que tenga el poder de Dios, que camine en el mar, que esté totalmente separado del mundo, que sea irreprensible, que esté practicando todos los mandamientos, que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Por eso ese es un fruto, porque la presencia de Dios da por fruto la justicia y este fruto se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Porque recordemos que el fruto también ya lo vimos, que es ser pacificadores. Y el ser justo es estar buscando la amistad con Dios, no la enemistad. Y estar buscando la amistad con Dios, estar buscando la paz. Porque recuerde que la palabra de Dios nos dice que antes éramos enemigos de Dios, que los decretos nos eran contrarios. Así, bendito hermano y bendita hermana, los principios de dolores de parto que están ocurriendo, los ayes que están ocurriendo en catástrofes y todo lo que está pasando en el mundo, es porque no aceptaron la reconciliación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo con su sangre para reconciliarnos con Dios y guardar esa reconciliación, no pecando. Entonces, ese es el fruto, ese es el temor. Por eso, en cada
enseñanza que Dios me permite hacer, siempre deseo yo que la gracia, que Dios esté con usted y la paz de Jesucristo, que Cristo Jesús en carne nos vino a enseñar el camino mediante la gracia, esté con usted para imitarlo. Porque yo no puedo tener la paz si no tengo a Dios adentro. Es imposible hacer sus mandamientos. Y Dios es mi amigo si hago todos los mandamientos. Pero este es un fruto de Dios dentro de un ser humano. Y paz para aquellos que hacen la paz. También para aquellos que hacen la paz. Aquí también está hablando que el fruto de Dios es ir a pacificar, es ir a reconciliar. Ese trabajo que el primogénito nos trajo de venir a reconciliar mediante el Evangelio, mediante la palabra, mediante la presencia de Dios, que es el que convence al mundo de pecado. Eso es hacer la paz. Y no nada más es salir a traer la ovejita, ok, ya es llamada, pero no es salva todavía. Ya fue perdonada de sus pecados, pero ahora hay que trabajar todos los días. Como iglesia hay que apacentar a la ovejita para hacer la paz, para que el día de mañana tenga un crecimiento y sea amigo de Dios, como David. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Aquí terminamos el capítulo 3 de Santiago. Empecemos con el capítulo 4 y hay una pregunta en el 4.1 que dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, vamos a concordar a los que han dado un seguimiento, que ya vimos las epístolas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, cuando Pablo a los corintios en Primera de Corintios, recién convertidos, que ya tenían medio año, 8 meses, decía también, ¿verdad?, ¿de dónde vienen los pleitos entre ustedes? Porque ustedes se la pasan peleando. Yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, también los corintios tenían disputas, tenían contiendas. Unos decían soy de Pablo, otros decían son de Cefas. Y habían pleitos. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, no habla Dios, porque la palabra no es para los que no han entrado por la puerta del redil. La palabra no es para juzgar a los que no han aceptado a Cristo, porque allá en el mundo hay pleitos, hay guerras, hay contiendas, pero a nosotros estamos para irlos a traer, no para juzgarlos. Entonces, aquí está juzgando la bendita palabra de Dios con la Biblia a nosotros, al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos pleitos hay de doctrinas de oposición? ¿Y cuántas doctrinas hay hoy que se llaman cristianas o piensan que son cristianas, pero que tienen sobrenombres, coberturas, bautistas, pentecostales, adventistas? Ya hemos hablado de eso. Hay cientos. Y entre ellas mismas tienen pleitos, principalmente con los que predican la verdad, la cruz, la muerte. Pero bien, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿De dónde vienen esas religiones? ¿De dónde vienen todos esos grupos? Vamos a ver, porque es muy importante que Dios nos quite el velo y sepamos el por qué. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí está. El no dejar la carne, el estar como la esposa de Lot, volteando para atrás y extrañando el mundo. Lo mismo que el pueblo de Dios, cuando fue sacado de Egipto, que extrañaban las ollas de carne.
Entonces recuerde que en Romanos 8 nos habla de la carne y del espíritu. Y recuerde que las pasiones, la mesa de Satanás, combaten. Es una guerra que hay, porque mi carne por naturaleza me pide las cosas que antes tenía, los deseos que antes tenía, que fueron un vicio, que fueron una droga durante mucho tiempo, que por eso estamos en un pacto de fe, que por eso se nos dio el poder para poder crucificar la carne y todos los deseos, como dice en Romanos capítulo 6, a los que están bautizados. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos. No reine Satanás. Y esa es la piedad, esa es la templanza. Pero ¿cuántos cristianos hay que no tienen fe, que blasfeman contra el poder de Dios y dicen no puedo con su boca y con sus acciones? Y en automático viene este fruto porque se quedan sin entendimiento y en su razonamiento cada quien va a entender la palabra a la manera de Satanás, para que tengan pleitos, para que contiendan entre ellos mismos. Ahora, son de vuestros miembros, está hablando del cuerpo, está hablando de los deseos de la carne, porque vamos a ver más abajo del mundo. Ahora, guerras y pleitos entre ustedes, ¿no es de vuestras pasiones? Y guerras, porque en los tiempos de Cristo y aún después de los tiempos de Cristo, diferentes sectas de religiones se mataban, como las cruzadas, la Santa Inquisición. Se mataban, descendían herejes, guerras, peleaban, se odiaban entre los mismos cristianos que ya tenían diferentes sobrenombres. Guerras y pleitos, y tenían pleitos. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vinieron esas religiones? De dejar la cruz, de ser hipócritas, de no ser santos, de no practicar la verdad, de no tener el fuego del Espíritu Santo para consumir. El pecado paga un salario y es la muerte. Yo le doy un deseo a mi carne, se me sale de espíritu, me entra el que viene a meterme en pleito, el que le encanta contender, el que le encanta las disturbias, el que le encanta hacer disección al cuerpo de Cristo. Entonces, de ahí vienen las religiones, hermanos. De ahí vienen todos los cristianos que fueron llamados, que tuvieron un crecimiento, pero que después le dieron comida a sus miembros. De ahí, ahora, es algo que ya está escrito, es una ley. Aunque yo diga, no, yo peco y no voy a hacer así. Mire, Dios no es hombre, está escrito. Es en general, es para todos. Ahora, aquí, ¿qué pasa? Cuando soy un ser carnal, cuando estoy en los deseos de la carne, bueno, empiezo a codiciar. Porque ese es un fruto de la carne, no es un fruto de Dios. Yo le digo y hago siempre un paréntesis aquí, de meditación. Mira, hermano, yo le decía la vez pasada, si yo estoy en un lugar en donde la gente vive en casas de cartón, en casas de lámina, en casas de madera, y yo en esa colonia o en ese pueblo tengo una residencia de 1,000 metros cuadrados, con jardín, con alberca, de 4 pisos, con terraza y todas las comodidades, ¿qué podré codiciar alrededor? No voy a codiciar a mi vecino que tiene un triciclo cuando yo tengo un Porsche, un Ferrari, Lamborghini, camionetas de lujo. No voy a codiciar al que está también atrás, que tiene un burrito, ni voy a codiciar al otro que tiene pues una avalancha.
No. Entonces, de igual manera, usted, hermano y hermana, no peca, usted no contesta al Espíritu Santo. ¿Qué puede codiciar si tiene a Dios? ¿Qué puede codiciar si tiene las verdaderas riquezas? Porque yo le digo algo, el que verdaderamente tiene a Dios, el que verdaderamente tiene las riquezas de Cristo, toma por basura todo lo del mundo. Como Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento. Recuerde que la palabra nos dice del mundo, de esas cosas que ofrece Satanás, que es un vómito. Cuando dice que el perro regresa a su vómito, habla precisamente del dinero, de las casas, del poder del mundo. Recuerde que también habla y Dios especifica el mundo como cieno, como excremento, como porquería, porque dice que la puerca después de lavada se va a revolcar, hablando del mundo. Ahora bien, si yo no tengo a Dios, claro que voy a codiciar, soy pobre. Ando en la carne, no tengo las riquezas, no soy rico, entonces me paso de esa residencia a la casita que está al lado, de cartón. Y entonces voy a codiciar al vecino, que es de madera su casa, y voy a codiciar. Y ahí está la carne, hermano. Entonces, es un fruto cuando no tengo a Dios, cuando uno es ciego, cuando no tiene estas riquezas, obviamente codician y empiezan a codiciar cosas de la mesa del diablo, poder, dinero, carros, la mujer del prójimo, etcétera. Ahora, codician y no tienen. Y no tienen. Porque claro, si yo tuviera, pues no codiciaría. Yo voy a codiciar algo que no tengo, pero no tienen. Dice, matáis y ardéis en envidia. Ahora, otro fruto, porque ¿cómo es posible? ¿Usted conoce algún cristiano pastor que mate con una pistola? No. Estamos acomodando siempre lo espiritual a lo espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que Satanás, la Biblia lo identifica como un homicida, pero no de pistola, no de un puñal, sino Satanás mató a Adán y a Eva. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Satanás con su engaño hizo pecar a Eva, porque Dios le dijo a Eva, el día que tú peques vas a morir. O así se lo voy a traducir. Eva, el día que tú peques, yo me separo y quedas sin riquezas, quedas sin mí, quedas muerta. Ahora, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, los siervos de Satanás que hoy se dedican a matar, que hoy se dedican a engañar y a ir por los que verdaderamente habían huido de la corrupción. Pero estos, sin importar tamaño espiritual, van con palabras engañosas, como instrumentos de Satanás, con un poder. Y dice en San Mateo 25, que muchos, aún escogidos, si fuera posible, serían engañados, sin importar si tienen una semana, un año, 2 años. No crea que matan y llegan a matar. No. Llegan a llorar, llegan a suplicar, llegan a decir, acá está la verdad. No. Y como les gusta que les rasquen el oído, y como a muchos se les hace dura la palabra de la cruz, el precio y el pacto de sacrificio, entonces los apartan de la verdad y los matan. Entonces, aquí está, fíjate bien, matáis y ardéis en envidia. Ahora, ardéis un fuego, el fuego del diablo, esa losa, ese dolor, porque la envidia es una enfermedad, es un veneno,
la codicia. No hay nada como la libertad. No hay nada como estar con las riquezas de Dios. Arden en envidia, porque así Satanás, por medio de su pueblo, siempre ha envidiado. Remontémonos a una parábola que habla de la envidia, que Cristo Jesús deja escrita, en donde habla del campo, de la viña, del dueño, en donde dice, ¿verdad?, que Dios mandó siervos a pedirle cuentas a los arrendadores de aquella viña para que pagaran, para que dieran los talentos, para que dieran el fruto por el cual Dios nos puso a trabajar. Pero a unos mataron y a otros corrieron. Y dijo el padre, el dueño de la viña, mandaré a mi hijo, a él lo van a respetar, sabiendo que es mi hijo, que es el dueño de este campo. Refiriéndose a Cristo. Vino Cristo Jesús a pedir cuentas y lo mataron. No quisieron dar fruto, ardían de envidia y dijeron, matémoslo y quedémonos con el campo, porque este es el heredero, vamos a matarlo y quedémonos con la herencia. Entonces, este tipo de gente que no tiene el Espíritu Santo ve el cristianismo como foco de ganancias, como puestos de tacos, a ver quién tiene más. Y si la taquería de enfrente tiene más gente, yo ardo en envidia y digo, ¡ay! Y yo hago todo lo posible por arrebatarle, por quitarle gente y por quedarme con la herencia. Yo le ponía la vez pasada ejemplos de la política, que los que llegan y los que tienen más posibilidades de ganar en las elecciones, cuando se acercan las elecciones en algún país, los otros están ardiendo de envidia, como están envidiosos, están desesperados, buscando ese hueso. De igual manera aquí, todos se quieren quedar con la heredad de Cristo, pero el dueño es Cristo, nosotros nada más somos sirvientes, pero eso ya es cuando se contricta al Espíritu Santo, eso ya es cuando me volví un ser de carne por mis pasiones que combaten. Pues todo esto, mire hermano y hermana, en verdad, yo medito, yo los veo en la calle, los veo predicando y aparentemente se ven bien, pero ya tienen este fruto y son hipócritas y no están en la verdad. Yo por eso digo, pobres, pero tienen su justo precio y su justo pago, perdón. Arden de envidia, dice, y no pueden alcanzar las riquezas, el reconocimiento de Dios. No pueden alcanzar, combaten y luchan. Ahora sí, mire, aquí fíjese bien. Combaten y luchan, ok, hay una guerra en este tipo de cristianos, hermano y hermana. Hay una batalla, porque mientras yo no diga, estimo todo como basura y tomo la cruz de mi Cristo y me ciño, dejo totalmente el mundo y me mentalizo en cuerpo, alma, mente, espíritu, en la obra de Dios y pongo mi vista arriba. Si no hago eso, sigo en un combate. Le pongo un ejemplo en el libro de Ruth, Orfa y Ruth, cuando iban guiadas por Noemí, que representa figurativamente y proféticamente el Espíritu Santo que nos va sacando de Moab, del mundo, y nos va llevando a entregarnos al campo, que es vos, que es Cristo Jesús hoy. Bien, pero ¿qué pasó con Orfa? Que cuando era probada por medio del Espíritu Santo y decía, vuelvan para atrás, yo ya estoy vieja, vuelvan a las casas, pues yo no tengo que darles, pues ahora sí que Orfa combatía,
porque no estaba dispuesta y seguía extrañando y pensando en las cosas. Y había una batalla porque dentro de ella quería las cosas de Dios y dentro de ella también quería las cosas de allá. Y aquí hay una batalla entre el espíritu y la carne, porque cuando yo fui resucitado en el nombre de Cristo Jesús, seguí en mi carne, pero con el espíritu. Mi carne me pide, el espíritu me pide. Y hay una batalla mientras yo por fe y por el fuego de Dios no queme los deseos de la carne y incline mi corazón ahí. Mientras yo no tenga esa fe, entonces sigo en una batalla. Esa es la batalla. Entonces está hablando aquí de cristianos que no tienen fe. Y esta es la mayoría. Bendito hermano y bendita hermana, porque cuando hemos hablado de estimar todo como basura, de crucificarse juntamente con Cristo, de ser seres espirituales, hay muchos que no quieren dejar vicios, no quieren dejar dioses, no quieren dejar cosas del mundo y combaten. Por un lado el Espíritu les está diciendo de este lado y por otro lado combaten. Ahí está Orfa. Regresó para atrás. Y ahí está también el cristiano que tiene fe. Cuando Ruth le dijo, ya no me digas que regrese para atrás. No me digas porque no voy a regresar. Tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras yo voy a morir. Yo voy contigo. Y ese tipo de cristianos no combaten, porque por fe hacen morir lo terrenal. Por fe estiman todo como basura. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, fíjense bien, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. No pueden obtener la cruz, no pueden obtener la imagen espiritual. Están luchando, no pueden olvidar, dice bien, porque no piden. Y efectivamente, hermano y hermana, para poder nosotros tener este poder, hay que imitar a Cristo Jesús, que Él cada mañana, antes de que saliera el alba, iba a cargarse de energía, de poder con la oración, a rogar, a suplicar a quien lo podría librar de la muerte espiritual, no de la de cruz. Él se fortalecía. De igual manera estos, si oran 5 o 10 minutos, y si llegan a orar más, piden para sus deleites, piden cosas del mundo, piden dinero, piden casas, no piden sabiduría, no piden poder, no piden revelación, no piden entendimiento, no le suplican a Dios. Entonces, ahí está, porque no piden, pero no piden las cosas espirituales. Ya vamos a ver que estos piden, pero egocéntricamente. Y aquí lo dice en el 3, mira lo que dice, pedís, sí oran, sí piden, pero mira lo que, y no reciben nada, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Pácatelas. ¿Cuántas congregaciones y cuántos siervos que aparentemente son, no los he escuchado estar orando? Para que tengan dinero, para que Dios los prospere en sus empresas, para que Dios los prospere en sus negocios, para que puedan tener un carro, para que puedan tener un techo propio. ¿Cuántos no ha escuchado usted? Digo, yo he escuchado a muchos, a la mayoría, que piden esas cosas terrenales. Ahora, piden mal, porque piden en sus deleites. Eso no es ver por los demás. Como dijo Dios, hay este sentir que hubo en Cristo, el cual se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y no escatimó, ni se aferró a lo suyo, ni se aferró a su trono,
ni le pidió al Padre, líbrame de servir, sino que tomó forma de siervo, poniendo la mirada en la obra de Dios, en las ovejas, no en él. Pero ¿cuántos cristianos hoy hay verdaderos que únicamente estén enfocados a pedir como pidió David, como pidió Salomón? Salomón, en los tiempos de los reyes, cuando quedó muy joven, que murió su padre David, y Dios puso a Salomón, Salomón tuvo temor y temblor a Dios, y pidió y le dijo: Señor, yo temo a la obra que me has dado. Es mucho pueblo, Señor. Dame sabiduría. No pidió dinero, no pidió casa, no pidió lujos. Estaba preocupado por gobernar bien al pueblo, conforme a la palabra de Dios. Y Dios le dijo: Salomón, por haberme pedido lo que a mí me preocupa, y no egocéntricamente, por haber pedido y estar puesta tu mirada en mi obra, en mi pueblo, te voy a dar y vas a ser el hombre más sabio, y también lo que no pediste te lo voy a dar por añadidura. Amén. Así, bendito hermano y bendita hermana, muchos piden para sus deleites, cosas terrenales, cosas que Dios no trajo, menos para tener sabiduría, para tener visión, para llegar a tener una estatura, para ser sirviente, para lavar los pies, para que pueda comprender el tema de la cruz. No, eso no lo piden. Y piden mal, porque hoy las oraciones es para pedir para mal. Y no reciben. Lo que piden no lo reciben. ¿Por qué? Porque ellos piden para gastar en vuestros deleites. Y aquí está la contestación: piden dinero. Porque gastar es recibir dinero y irme a comprar el carro. ¿Sí? Y la ovejita, y la misericordia, y la pacificación, y la bondad. Vamos viendo las comparativas. Pero este fruto viene en automático por las pasiones de los miembros. Aquí lo vamos a ver. Y aquí lo dice Dios: ¿por qué están hoy así las iglesias que se autodominan cristianas? Porque hay pleitos entre ellos. ¿Por qué piden en sus deleites? Aquí está la contestación. Mire cómo les dice Dios: oh, almas adúlteras. Mire, hermano y hermana bendita, el alma bíblicamente representa la vida. Y la vida está en la sangre. Usted se abre las venas y se le sale la vida. Se desangra. Igual Cristo Jesús derramó su alma, derramó su sangre, porque alma se traduce del hebreo como vida. Entonces, en el momento en que yo fui llamado, Dios empezó a trabajar en mí para no ser carne, sino para ser alma, para ser sangre. Desde el Antiguo Testamento, recordemos que para libertarlos Dios de Egipto y que la muerte no pasara sobre ellos, tenían que tener una señal en la entrada de sus casas, que era sangre. De igual manera, la señal para ser salvo es que yo debo de ser sangre, y ya no carne, pero sangre derramada en el dintel, en la cruz, a las ovejas, al pueblo de Dios, a tener misericordia, a la obra de Dios. Más los que se bautizaron y dieron sus vidas al mundo, a las pasiones carnales, como yo le he dicho y le he puesto ejemplos para que abra los ojos. Le he hablado yo de las tareas que hay en el mundo egocéntricas, de las que me dan dinero para mí y un estatus de vivir bien,
que ya hemos hablado de eso. Ahora, para eso necesito derramar mi vida, que fue comprada, para derramarla en la cruz y derramarla a los pies de Cristo. Ah, no soy esclavo tuyo, tengo cosas que atender, de qué voy a comer, de qué voy a vivir, y empiezo a tener una amistad con los ídolos, porque son ídolos y son del mundo. Cuando fui comprado para darle mi vida a Dios. Ahora recuerde, adúltero, porque el Señor del mundo es Satanás. Nosotros somos la mujer. Cristo Jesús es el esposo. Nos puso las arras del Espíritu Santo, un pacto para ir a las bodas del Cordero, para mantenerme virgen. Ese fue el pacto. Ya no peques más, no vayas con el otro señor, porque espiritualmente, bendito hermano y bendita hermana, todo cristiano que vaya a los deseos de la carne es como si tuviera sexo con Satanás, estando ya comprometido con Cristo. Ahora, usted en su colonia o en donde vive, ve muy mal y se espanta de que una mujer engañe a su esposo. Pues mire, está peor. Hoy la iglesia está ciega, no se dan cuenta del pecado tan grave, que cualquier deseo a la carne que es pecado me llama adúltero, Dios, fornicario, espiritualmente hablando. Ahora, fíjese bien lo que dice, oh almas adúlteras. Y ya le dije, yo le ponía en las enseñanzas pasadas que meditara que el tiempo que Dios me ha dado es muy corto, en que usted está pasando la mayoría del tiempo. Si usted me dice que lo pasa en un trabajo, en el Facebook, en Internet, es un alma adúltera, hermano y hermana, porque fue comprado para hacer luz, para hacer sal, para estar a los pies de Cristo, para trabajar totalmente. Acuérdense, siendo extranjeros y peregrinos, advenedizos, gente de paso. Cualquier cosa que me quite y sea egocéntrico y no esté en la obra de Dios, no lleve un fruto para la obra de Dios, cualquier cosa que me quite tiempo sin dar un fruto para Dios de lo que me pidió, es adulterio con el otro señor. Y claro que Él mete una mesa indescriptible para seducirme, para atraerme y para que adultere con Él. Ahora, qué feo, porque la palabra es de Dios. Qué expresión tan más fuerte. Oh almas adúlteras. Cuando muchos cristianos, como dice la palabra, están engañados, pensando que están bien. Y cuando nosotros sabemos que son adúlteros. Dice, fíjese bien, no saben, porque no saben. Y espero que la palabra los despierte a muchos. Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el mundo no es el globo terráqueo. El mundo, bíblicamente, son todas las seducciones y toda la mentira que trajo Satanás. La palabra de Dios presenta al diablo como el fundador del mundo, el que trajo toda esta mentira para separarnos de Dios. Y acuérdese, ¿qué es el mundo? El mundo es, en una palabra se lo voy a decir, para que no tenga duda. El mundo es todo lo que va a ser destruido cuando Cristo Jesús venga. El globo terráqueo no va a ser destruido. Dios va a poner cielos nuevos y tierra nueva. El planeta Tierra no va a ser destruido.
Cuando Cristo Jesús venga, no va a haber dinero, no va a haber bancos, no va a haber casas, no va a haber trabajos, no va a haber escuelas. Si usted me enseña lo contrario en Apocalipsis, en el milenio y en la vida eterna, le voy a pedir un perdón, me voy a humillar y voy a reconocer, pero no va a haber nada de eso. Todo lo que va a ser destruido no es de Dios, es del César. Y al César lo del César y a Dios lo de Dios. Así lo dice la palabra. Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas que no se ven. Porque las que se ven son del diablo, no son mías. Y si tú sigues buscando las cosas de aquí abajo, eres un alma adúltera. Y quiero que sepa que ni los fornicarios ni los adúlteros van a entrar a la vida eterna. Pero si la palabra le toca el corazón, recuerde que hay arrepentimiento, si es que no ha practicado el pecado. Recuerde que si ha estado en una congregación donde lo engañen, es tiempo para abrir los ojos y para hacer frutos dignos. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos de principios de dolores de parto. O almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero no, ya eres salvo. No, Dios vino por pecadores. No te preocupes. No, esos son legalistas. No, vete, échate a correr de ahí. Estos son los que arden de envidia. Estos son los homicidas. Entonces, nosotros tratamos con la bendita palabra de Dios de reconciliar a Dios. Y la única manera de reconciliar y de que Dios sea su amigo es enseñar con paciencia lo que es del César, lo que es el mundo y lo que es de Dios. Con la palabra. Por eso aquí se dejan contactos. Por eso aquí se deja números telefónicos. Por eso aquí están las puertas abiertas. Para todo aquel que quiera llamar y quiera la dirección, con mucho gusto se la doy. Porque mi deber es enseñar lo que es el maldito mundo. Con la palabra, hasta que usted diga, ya entendí qué es el mundo, ya entendí que esto no lo trajo Dios. Y haga frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice aquí que eso es enemistad contra Dios. Entonces, ¿cuántos representantes hay que tienen el fruto y que son instrumentos del diablo para que en vez de reconciliarlos con Dios, los hacen doblemente hijos del infierno y son amigos del diablo, entre comillas, porque Satanás no tiene amigos, pero los hacen enemigos de Dios? Y cuidado, hermana y hermano, yo prefiero todos los números sin fin a que Satanás sea mi enemigo, a que Dios sea mi enemigo. Porque yo estoy hablando de un ser poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ninguna batalla ni perderá ninguna batalla. Y que Dios vino a vencer por medio de Cristo al diablo. Y me sacó de esa opresión. Y yo no quisiera tener por enemigo a Dios porque vea todo lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está por venir va a estar peor. Porque esa es la ira de Dios para todos aquellos que prefirieron la enemistad con Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Palabra de Dios. Muchos, en sus razonamientos, cuando con la bendita palabra de Dios se les ha dicho que eso no es de Dios, hablando, vuelvo a repetir, en cada enseñanza, aunque tenga menos audiencia, no me importa, hermano y hermana, no me importa. Lo que me importa es decir la verdad, porque para eso me puso Cristo. Escuelas, trabajos que no permiten adorar a Dios y traen un fruto de enaltecerse, traen un fruto de distinción y de poder.
y no de humildad y no de preparación para la vida eterna. Toco los dos temas más difíciles de entender en la iglesia. Entonces, ¿usted quiere tener esa amistad? Adelante. Todo le es lícito. Todo le es lícito. Usted escoge, tiene libre albedrío. Pero eso es el mundo. Recuerde que Dios lo compró. Recuerde que yo le he hablado de un discipulado. En el discipulado, el poder de Dios me va alejando del mundo hasta llegar a la comprensión, tomar mi cruz y dedicar mi vida y estimar todo como basura. Yo no hablo que un discípulo o un recién convertido tenga que dejar inmediatamente todo. No, hay que trabajar. Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y Cristo y la iglesia trabajan todos los días. A los que son mansos y humildes, para que el poder de Dios, mediante la sabiduría, la luz y la comprensión, vayan viendo lo que es del César y lo que es de Dios y inclinen sus corazones a prepararse para la vida eterna. Y claro, que Cristo y todos los que nos dedicamos a decir cuidado, yo no quiero que seas Dios tu enemigo, nos vituperan, nos humillan, nos hacen a un lado, nos llaman legalistas, nos dicen que no tenemos la verdad, por tratar de que Dios no sea su enemigo. Acuérdese también, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo de los reyes, hubo reyes más o menos buenos que no quitaron todos los ídolos y los lugares altos. Quitaron algunas cosas. Hubo un rey o dos reyes que pudieron quitar absolutamente todos los ídolos y todo lo que se adoraba. De igual manera, hoy un cristiano verdadero que tenga a Dios habla de quitar todo y que en una iglesia no se permita ningún ídolo. Ninguno. Ni el Facebook, ni el internet, ni las películas, ni el baile, ni las fiestas, ni pachán, nada, nada. Comprados, muertos, separados. Nuestra sangre para Cristo, para las ovejas. Entonces, lo único que enseñamos es que la paz, es que tratamos de reconciliar con la palabra los engaños de Satanás y de estos cristianos que no tienen la verdad porque combaten con sus miembros, porque son adúlteros, porque tienen amistad con el mundo y así quieren enseñar la palabra de Dios. Y recuerde, arden en envidia, matan. Palabra de Dios, hermano y hermana. Entonces, fíjese bien, pues que quiera, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Él, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Ahora bien, el Espíritu que Él ha hecho morar, por medio del nuevo pacto, de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de su sangre, porque Dios, el Espíritu Santo, no puede habitar con el pecado. La sangre de los machos cabríos no pudieron quitar el pecado del mundo para que bajara Emmanuel, para que bajara Dios a tomarnos como templo, como instrumentos. Ahora bien, si Dios no escatimó a su Hijo y lo dio, fue por un pacto, fue para pedirnos. Recuerde que un pacto hay promesas y hay pedimentos, porque muchos cristianos piensan, ya soy salvo, pero sin hacer nada. No, no, no. El pacto es entre Dios, Cristo como mediador y los hombres. Hay condiciones para tener el Espíritu Santo, para ser templo. Como dice en Corintios
Salgan de ellos, que no saben que son templo del Espíritu Santo. No toquen lo inmundo. Salgan de Babilonia, salgan de la inmundicia, salgan de todo eso. Entonces, bien, una vez que Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos perdió por el engaño de Satanás, no es justo que nos haya vuelto a comprar cuando Él es el creador. Pero nos compró porque éramos propiedad del diablo. Porque Satanás sabe que las almas que pecan pasan a ser de su propiedad. Ahora, para eso vino el Hijo de Dios, para pagar y volverme a dar lo que perdió Adán y Eva. Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Trabaja en mi huerto. Te anhelo celosamente. ¿Pero por qué, Señor? Porque así está en mi ley. Por fe van a creer y yo quiero presentarme al mundo por medio de tu cuerpo. Porque si Dios quisiera presentarse y bajar ahorita en una forma que lo pudiéramos ver, lo hace. Pero no sería un pacto de fe. El pacto es de fe. El pacto es creer sin ver. Por eso Dios necesita cuerpos que digan, heme aquí, en la cruz, santos, sin pecado, que hayan tenido un crecimiento, porque para eso trabaja Dios y el Padre, porque quiere cuerpos. ¿Qué dijo Cristo? Oren por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Él anhela tu cuerpo, Él te lo compra, Él te hace promesas, Él te da la forma, Él te pone la mesa. Necesita tu cuerpo, te anhela celosamente para que vayas a predicar la verdad. Pero se requiere no tener amistad con el mundo, porque eso es pecado. Se sale Dios. No puede haber comunión con Belial y con Cristo. No hay comunión. No puedo servir a dos señores. Ahora, fui comprado, hermano, y hay de aquel cristiano que fue comprado y que Dios celó su cuerpo, porque dijo, necesito tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca. Necesito todo tu cuerpo para que seas un instrumento de justicia y pueda yo rogar, y tú como embajador, y pueda yo rogar por medio tuyo. Entonces, yo espero que entienda, hermano y hermana. Pero si yo quiero y me aferro a los deseos de la carne, me aferro a que mis miembros estén adulterando, me aferro a querer servir a dos señores, a las riquezas y al Cristo Jesús al mismo tiempo, me va a vomitar. Y luego, con justo juicio, me va a mandar al lago de fuego. Por eso, ya la ira de Dios ya está. Dese cuenta. Ya está, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, lo único, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros queremos es salvación para usted. Porque Dios es celoso. Y recuerde, cuando dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, yo quiero decirle que muchos esposos que han amado a una esposa y que son muy celosos, han matado gente por querer robar a su esposa o porque su esposa los engaña. También los celos han matado esposas. Para que podamos entender. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Hemos terminado la enseñanza número 9. Si Dios me lo permite, continuaremos mañana con este capítulo 4, benditos hermanos. Me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.